Bueno, hola a todos. En este video vamos a hablar acerca de la detección de daños en las estructuras instrumentadas sin parámetros modales de línea de base. Este es un artículo quienes sus autores fueron o son Ramsés Rodríguez, Alberto Escobar y Roberto Gómez. Como dato principal vamos a hablar un poco acerca de la introducción que se nos plantea en este artículo. Así, pues de modo más detallado vamos a saber de qué nos está documentando. Pues, en este caso nos hablan que el nivel de daño que sufre una estructura cuando se somete a severos terremotos es un asunto de gran interés en ingeniería sísmica. Es por esto que en la actualidad existe la necesidad de desarrollar algunos métodos y modelos matemáticos que pues, nos permitan determinar el comportamiento de las estructuras dañadas. Bueno, como sabemos, antes de la ingeniería sísmica llegar a establecer un marco teórico del estudio, los efectos de los terremotos en estructuras de edificios en daños particularmente habían sido considerados por medio de observaciones. Este procedimiento era un poco empírico en algunas modificaciones donde se utilizaba todavía pues en la actualidad, ¿sí? Sin embargo, hoy en día ya hay diferentes procedimientos basados en resultados desarrollados en pruebas dinámicas, las cuales proporcionan estimaciones mucho más realistas de daños. En este sentido, es posible inferir a partir de un cambio en las frecuencias de vibraciones si una pérdida de rigidez se produjo o no. También, por otro lado, se puede conocer las respuestas dinámicas de la estructura. Su rigidez lateral puede ser estimada. Es posible localizar daños y estimar su magnitud mediante la comparación de la rigidez del estado de daño con la rigidez de un buen estado, ¿verdad? Actualmente hay algunas técnicas mediante las cuales las características dinámicas de estructuras de construcción se pueden medir periódicamente, así como es posible tener la cantidad de datos de las que se pueden determinar cualquier cambio en las estructuras. Bueno, pues en la actualidad hay un gran número de programas informáticos para el análisis de estructuras, pues que nos permiten determinar con cierto grado de confianza las respuestas dinámicas de la misma. En las estructuras reales es posible para medir su respuesta dinámica y compararla con la obtenida pues en un modelo matemático. También, si no existen grandes diferencias entre ambos, pues se podría concluir un modelo más analítico que representa adecuadamente la estructura real. Si no es así, el modelo teórico tendría que ser modificado mediante la formulación de algunas preguntas como qué parámetros estructurales deben cambiar en el modelo teórico o cuántos de estos parámetros con el fin de hacer una representación más realista de la estructura. También por otro lado, si las diferencias entre la respuesta medida y la calculada debido a los daños son significativos, el procedimiento de ajuste entre modelo real y teórico pues se hace pues muy complicado, ¿no? Por lo tanto, es un problema ya de localización y estimación de daños que pues debe ser resuelto. Con este objetivo, varios métodos se han desarrollado sobre pues, la base de los cambios de forma modal, ¿verdad? Como la matriz de flexibilidad, la matriz de rigidez, las fuerzas de resistencia basadas en las transformadas, también en algunas redes neuronales artificiales y también en elementos finitos de modelos de actualización, que pues aunque todos estos métodos tienen diferentes ventajas y así desventajas para localizar y para determinar el daño estructural, que requieren un estado anterior de referencia para estimar la cantidad de daño en cada uno de los elementos de la estructura. Algunos métodos se han derivado con el fin de determinar pues, un estado de referencia, ¿no? Por lo que algunos autores como Sean o Jadig han presentado un enfoque para la detección de grietas en estructuras en formas de vigas y sobre la base de diferencias entre dos conjuntos de coeficientes, pues
que se han obtenido a través de detalles en el uso de web estacionarios o transformadas, ¿verdad? También, pues, como haciendo un énfasis en lo que se trabajará en este artículo, es más como la representación de la rigidez en un método de línea de base utilizado para identificar daños en edificios sin parámetros modales de línea. También utilizando información dinámica de la estructura con el daño y la rigidez lateral de sus primeras plantas, en este caso, sin daños. Hola muchachos, voy a exponer la parte del artículo que nos habla sobre el método de rigidez de base. El método de rigidez de base es un método pues utilizado para básicamente encontrar un modelo matemático o algoritmos que nos ayuden a detectar pues daños en una estructura. Estos daños se hacen a partir pues de una etapa inicial de la estructura o un comportamiento dinámico inicial y pues un comportamiento dinámico final que se altera por algún daño ocasionado en la estructura. El método de rigidez de base es uno de los llamados métodos es uno de los llamados métodos de monitoreo de salud de la estructura y pues que son básicamente para identificar y medir los daños en estas, ¿no? Para la detención de daños, pues en estos métodos se basan en la premisa de que, como dije anteriormente, en un cambio en el sistema, como el daño se manifiesta como un daño en las características dinámicas de la estructura, por lo tanto, estos algoritmos tienen como pues datos de entrada las propiedades dinámicas del sistema, tanto pues cuando están en un estado sin daño y pues cuando está en un estado con daño. De esta forma pues uno puede tener un rápido y confiable panorama del estado de la estructura y de la magnitud del daño en función pues de la pérdida de rigidez. Pues como sabemos, uno de los grandes retos que tenemos la ingeniería civil pues es encontrar pues daños en las estructuras, porque pues hay muchas veces que desconocemos las propiedades dinámicas de esta en estado sano, entonces no sabemos de qué parte arrancar para poder decir ese comportamiento en la estructura es debido a un daño o el cambio brusco de la dinámica del edificio o de la construcción nos puede estar informando de algún daño en especial. Entonces pues debido a esto hay que tener en cuenta las propiedades dinámicas en estado sano y pues hacer como una comparación y así determinar el decaimiento de la rigidez y por tanto encontrar el daño. Bueno, el método de la rigidez de base es un método que se estima teniendo como datos solo la respuesta del sistema dañado y la rigidez lateral aproximada del primer entrepiso en estado sano. Este método se construye utilizando coeficientes, pues como lo vemos ahí, entre las rigideces laterales y la masa. Entonces lo que hace en el sistema es encontrar unas vibraciones que han sido pues determinadas con alguna frecuencia. Bueno, entonces como decía anteriormente, pues el método de rigidez de base pues se hace para daños en la estructura, pero hay que tener en cuenta que para desarrollar el método se tiene que tener una construcción de corte. La construcción de corte es una construcción donde el sistema de pisos y de vigas es un sistema rígido. Y también hay que tener en cuenta que esta construcción se hace caso omiso, no se tienen en cuenta aquellas fuerzas axiales que actúan pues sobre la columna. Pues como ya dije anteriormente, el método de rigidez de base
en el método de rigidez de base se desconocen parámetros modales de base, que es el estado sin daño. Entonces, para poder desarrollar el método, lo que se hace es tomar un plano de un número X de pisos y otra incógnita que nos dice el modo de vibración a través de un procesamiento de señales de las cuales se pueden conocer pues las frecuencias naturales de vibración y sus correspondientes formas modales. Las matrices de rigidez lateral y de masa son desconocidas o sea, la matriz de rigidez y la matriz de masa, esta estructura de estas matrices se determina debido al número de pisos. También hay que calcular el vector de cocientes de orden y de forma, pues como acá vemos que es un vector U, que está conformado del coeficiente entre las matrices de rigidez y las masas de cada piso. Pues el vector se puede construir a partir de información modal de la estructura con daño y rigidez lateral aproximada del primer entrepiso, suponiendo que este tiene un comportamiento de viga cortante. Se sabe que esta suposición es válida, pero para un número limitado de casos reales que ocurre. Pero sin embargo esta suposición se puede utilizar porque en ella se hace como una forma de modificación en la cual se involucra el efecto de flexión, pues para abarcar la mayoría de casos reales. Entonces lo que se hace, lo que se hace es para encontrar los K en el vector U, entonces se reemplaza por la ecuación más pequeña que se muestra acá, que es la sumatoria de 12i sobre h al cubo, y se hace como una especie de regresión o sustitución hacia atrás, y una vez obtenemos todos los valores, pues la matriz lateral de la estructura sin daño puede ser determinada. Para determinar todos los valores, o sea, de M también, también en su lugar pues no se usa K y se procede a hacer una sustitución hacia atrás. En vez de K, pues M. Entonces los valores para obtener la matriz de masas de la estructura en un edificio cuyo comportamiento no es de cortante, la matriz de masa es calculada en una matriz de masa aproximada, la cual se difiere en magnitud o sea, en la cual se difiere en magnitud, y la diferencia entre estas es nula. Entonces, o sea, entre la matriz de masa y la matriz de masas aproximadas, la diferencia es casi nula. Entonces lo que se hace es encontrar un coeficiente de comportamiento de cortante a uno de flexión. Y para encontrar este coeficiente se multiplica la matriz de masa por la inversa de la matriz de masa aproximada. Y este coeficiente, perdón, para encontrar el coeficiente de corrección es K sobre C, y C se encuentra por medio de un producto matricial entre la matriz de masa y la matriz de masa aproximada. Bien, ahora que ya conocimos un poco acerca de esta fórmula, entonces vamos a hablar sobre un modelo escala que fue realizado por la Universidad de Columbia, el cual consta de 4 pisos, donde posee una altura total de 3.6 metros y de 2.5 por 2.5 en la planta. En la siguiente tabla que vamos a ver, pues se pueden encontrar las propiedades de cada elemento de la estructura. Ahí se encuentran las dimensiones de la columna, la viga y los tirantes dependiendo al tipo. Entonces, en esta investigación lo que se realizaron fue diferentes mediciones en la cual pues era relacionado con la primera fase,
que luego consistía en realizar una serie de pruebas experimentales de la estructura para así obtener diferentes registros de estos datos. En este ejemplo, la configuración del daño consistió en la eliminación de todos los elementos de esfuerzos de la parte este de la estructura. También se han usado diferentes registros de la estructura excitada con un martillo. Desde el caso de estudio incluye daños solo en algunos elementos de la parte este de la estructura, que pues era suficiente para modelar un único marco. A partir de estos registros de la estructura con el daño, se procesaron y se utilizaron en la frecuencia del método de dominio de descomposición para extraer parámetros modales como lo son la frecuencia de vibración y las formas de los nodos, ¿no? Entonces, en la siguiente tabla, en la tabla 2, pues se muestran las frecuencias de vibración de la estructura con el daño identificado con el FDD o la frecuencia de métodos de dominio de descomposición y los obtenidos por Girardot, un autor, ¿verdad? Donde se pueden observar que los valores de errores relativos entre las frecuencias identificadas son más pequeños que el 1%. También con el fin de detectar el daño en cada elemento estructural, la matriz de rigidez lateral de la estructura dañada se calculó mediante el uso de parámetros modales que pues se encuentran en la tabla 2 y en la tabla 3, de acuerdo con autores como Baruch y Bar y Sachs, ¿no? Comparando estas matrices, se identificó que el estado basal de la estructura, la ubicación y el porcentaje de error determinado muestra que la magnitud de daño por cada elemento de la estructura calculada, pues exclusivamente el primer modo de la estructura con el daño para adaptarse a su matriz de rigidez lateral. De acuerdo con el caso estudiado, la magnitud de daño para el elemento 21 y 28 deben ser del 100% y el 0% para las vigas y columnas. También se puede observar que para 200 iteraciones del método identificado de 6 de 8 elementos dañados, sin embargo, no se señalan ni los apoyos en el primer peso, con el objetivo de verificar si la precisión del método o no depende del número de iteraciones. Se estudió un caso de 500 iteraciones. Para este caso, el método propuesto fue capaz de identificar pues los daños en las primeras plantas con valores de magnitud de daño cerca del 100% en ambos casos. El método no indicó ubicaciones falsas de daños. Otro de los análisis y aplicaciones del BSM fue realizado en el edificio de hormigón armado de Van Nuys. Este edificio se encuentra en California, Estados Unidos, y la estructura fue afectada y dañada por el terremoto de Northridge en 1994. La idea principal de esto es mostrar la geometría de la estructura, la cual se encuentra establecida en las tablas 4 y 5. Después de esto, se dispuso a conocer la dirección que tenía estas tanto longitudinal como transversalmente. En cuanto a la longitudinal, estamos hablando de 1 Hz y en cuanto a la transversal de 1.4 Hz. Lo que quiere decir que la estructura es más flexible en cuanto a su dirección longitudinal. Se puede establecer también que la estructura es simétrica, y basado en esto nos vamos a centrar en analizar los bastidores longitudinales. El edificio tiene datos disponibles de la dinámica en cuanto a las fechas de 1971. Asimismo, contamos con los datos de las réplicas del terremoto en 20 de marzo de 1994. La detección de daños en cuanto a la longitudinal se basó más que todo en los niveles del suelo 2, 3 y 6. También se dispuso a hallar los valores absolutos del error relativo de lo que se obtuvo, que son menores al 2%. En cuanto a las formas completas, algunas zonas no estaban completas y contenían una gran cantidad de fisuras.
de lo que se puede decir que hay formas de hacer interpolaciones y configurar el modal del sistema. Y asimismo decir que esto no es esta edificación no contiene un comportamiento lineal. Después de esto, asimismo, durante 2 semanas, la Universidad del Sur de California quiso estudiar las condiciones estructurales del edificio, de lo que se obtuvo que el daño estaba realizado principalmente debajo de la losa 4 del piso en el cuadrante A, como se puede observar en la figura, en cuanto al cuadrante y el piso. De acuerdo con el análisis, se pudo observar grietas en los ejes 3, 4 y 5, y estas tenían aproximadamente un ancho de 5 centímetros. En cuanto al eje 5 y 7, mantenía un ancho del 5 centímetros y 10 centímetros. En el eje 8, mayor que 10 centímetros, y en el eje 9, de menos de 1 centímetro de ancho. También una grieta menor a 1 centímetro de ancho, y en cuanto al eje 2 y el piso 9, se observó algún tipo de características muy similares. Teniendo en cuenta los lugares de daño, están muy cerca a las zonas de conexión en cuanto a vigas y columnas. Después de esto, se pudo identificar los daños del edificio sin parámetros modales lineales. Se aplicó el BCM propuesto con parámetros modales en la estructura dañada y se extrajeron y se utilizaron para determinar el estado de línea de base del edificio. La matriz de rigidez condensada de la estructura con el daño que se calculó mediante la utilización de solo el primer método se obtuvo con Baruch y Bar-Itzhak. La severidad del daño calculado por el BSM es mostrado en la figura 7 y se puede observar que en algunos elementos cerca del 4 o 5 zonas dañadas, con amplias grietas aproximadas de 5 centímetros y hasta más. Se identificaron como que esto ya está dañado, y las zonas de las grietas más pequeñas están identificadas en el piso 2. Por otra parte, algunos elementos dañados fueron identificados en el piso superior. De esto sí no se tiene evidencia, pero sin embargo fue registrado en el artículo. Desde las grietas observadas en las zonas de unión viga-columna, hay un modelo refinado que se utilizó y el BSM se volvió a aplicar para estas. Los resultados de la gravedad del daño se muestran en la figura 8 y se puede observar que se identificaron todas las conexiones con amplias grietas de 5 centímetros o más. También es posible la degradación identificada del daño, que es aproximadamente 97.6% a la conexión entre grietas observadas, teniendo en cuenta su anchura máxima y los registros botados por el Trifunac. Se detectaron algunos elementos concurrentes en las conexiones y algunos elementos en el piso superior fueron identificados como dañados donde no hay identificación de daño observado. En cuanto a las conclusiones, se pudo observar que la rigidez del método de línea base, es decir, el BSM, se puede detectar y evaluar los daños estructurales y no estructurales en edificios cuyo estado de referencia no se conoce, fue propuesto o evaluado. Este método se utiliza en todos los datos de formas de modos y frecuencias naturales de las estructuras con daños y rigidez lateral de la primera planta del sistema sin daños, con el fin de localizar y cuantificar la magnitud de los daños que se defina como la pérdida de rigidez. En esta estructura, la magnitud de daños que se define como la pérdida de rigidez es el método utilizado un modelo analítico para adaptarse a las características dinámicas de un estado de referencia. Cuando algunos elementos del edificio están dañados, las características dinámicas de la estructura se modifican con respecto a las de un estado de referencia. Parámetros modales del estado dañado de la estructura se utilizan para determinar la matriz de rigidez lateral y lateral dañado. Por medio de un proceso iterativo basado en la descomposición del valor propio y la ubicación de los daños y su correspondiente magnitud,
de la degradación de la rigidez se detecta comparando el estado no dañado y dañado de la estructura. Se aplicó el método propuesto también en un edificio de hormigón armado instrumentado que fue dañado por el terremoto Northridge en 1994, y para este estudio se utilizó solo el primer modo de edificio dañado para adaptarse a la matriz de rigidez del sistema con las dos primeras formas de modo de daños, y así determinar su estado de referencia. Los resultados de este caso real demuestran la viabilidad de proponer este método para localizar los daños en edificios sin parámetros modales de línea base. De hecho, es necesario llevar a cabo más estudios que correlacionen el porcentaje de daño y se calcule utilizando las dimensiones del método físico BSM